Bueno, nuevamente buenas noches para todos. Bienvenidos a esta charla sobre resonancia magnética, eh, organizada por el Grupo de Interés en Radiología e Imágenes Médicas de la Universidad Militar Nueva Granada. Esta charla fue construida por José Julián Colmenares y Leonardo Velasco, estudiantes de la Universidad Militar, y la construyeron bajo la tutoría del doctor Jaime Sánchez, residente de radiología del Hospital Militar. Sin más que decir, pues el auditorio es de ustedes, Julián y Leonardo. Gracias, Juan Pablo. Bueno, entonces, pues como lo dijo mi compañero, vamos a presentarles junto con Julián, pues la exposición y la charla sobre resonancia magnética. Hacemos énfasis que esto va a ser una charla sobre los principios físicos y las generalidades. ¿Listo? Bien, entonces comenzamos presentando una pequeña línea de tiempo, pues más específicamente dos eventos muy importantes. Primero, pues es el Premio Nobel en Física de 1952, que fue dado a Felix Bloch y a Edward Mills por su desarrollo en los nuevos métodos de precisión nuclear magnética y sus descubrimientos relacionados con esta, dando el primer paso así, pues de la elaboración y la implementación como de este principio físico, pues para el estudio científico. Y como segundo evento importante encontramos al doctor Raymond Damian, de médico estadounidense, que fue de los pioneros en los años 70, en 1971 específicamente, sobre el uso de esta técnica sobre humanos, especialmente en tumores. Y aquí pues hay que resaltar que el doctor em, fue asimismo los pioneros de tanto del estudio específicamente de tumores como de la diferenciación de la secuencia T1, que más adelante pues las veremos como más mayormente definidas. Bien, en cuanto a qué es, pues es un fenómeno físico por el cual ciertas partículas, como lo son los electrones, protones y los núcleos atómicos, pueden absorber selectivamente la energía con radiofrecuencia al ser colocados bajo un campo magnético. Entonces aquí tenemos que tener, o sea, presente dos acotaciones. Primero, es que, em, perdón, tiene que ser un número impar de protones y puede estar o no acompañado de un número impar de neutrones. Eso pues para que sean considerados imanes y pues que el campo magnético pues va a estar dado por el resonador. Bien, en cuanto a dos características específicas es que la resonancia magnética pues utiliza, uy, disculpe, utiliza principalmente el núcleo del hidrógeno, que es la más estudiada y la más usada. Em, pero pues se tiene en cuenta que hay otras posibilidades de átomos que pueden ser implementados, como lo es el sodio, y específicamente el sodio 23, pues para la generación de neuroimágenes, sin embargo, no están bien estudiados ni bien implementados. Adicionalmente, pues tenemos presente que este estudio no genera radiaciones ionizantes, por lo cual el paciente no va a estar sometido a una radiación. em, y ya, entonces, aquí hay otro dato importante y es que el campo magnético pues realinea temporalmente las moléculas de agua en el cuerpo y pues las ondas de radio hacen que los átomos alineados produzcan señales débiles o fuertes y eso es lo que crea las imágenes especialmente transversales. Ahora, pues estamos presentando este pequeño algoritmo donde están los elementos principales pues para la implementación de esta técnica, que es el campo magnético y la radiofrecuencia. Entonces, pues esto en base al núcleo del hidrógeno, que es el más implementado, y asimismo vemos dos eventos principales, la resonancia, que es la absorción energética, y la liberación energética, que es la relajación. Entonces, esto es la que genera la señal de la resonancia magnética, que puede ser dividida entre la imagen de la resonancia magnética y la espectroscopía, que pues son formas distintas de presentar una información, pues da la resonancia. Bien, em, en cuanto a conceptos, pues vamos a comenzar con lo básico y es que los núcleos de los átomos están compuestos por protones y neutrones de característica, pues que sean impares, pues para que haya la condición
del spin, que es tener un dipolo magnético. Los elementos más usados es el hidrógeno, el flúor, el fósforo, el nitrógeno y el sodio. Em, pues el siguiente concepto importante es el campo magnético. Entonces, aquí hay pues, que tener en cuenta que las cargas eléctricas en movimiento pues implican la aparición en el espacio que los rodea de una serie de propiedades que se denominan el campo magnético. Entonces, para definirlo como tal, pues lo podemos eh, dar el nombre de una magnitud vectorial, es decir, pues un punto en el espacio eh, donde existe el campo magnético y es necesario definir primero pues el valor del campo, la dirección y el sentido. Entonces, en la imagen de la derecha podemos ver como un esquema ya más asociado a lo que nos compete, es decir, la imagen diagnóstica, eh, y pues el valor de B, que es representado como el vector, es la intensidad o módulo del campo magnético que se expresa pues en unidades de inducción magnética. Entonces, las unidades específicas pues o que se implementa en la resonancia son el Tesla y el Gauss. Entonces el Tesla, pues no sé, para tener como en cuenta, es que un Tesla equivale a 10.000 Gauss. Bien, entonces otro concepto importante es el apantallamiento magnético, que son medidas de protección, pues para minimizar los efectos de la zona de la exploración, y pues con esto pues ayudamos a que no se afecte la calidad y pues el medio de la imagen. Entonces encontramos dos medios. Los pasivos, dos medios de apantallamiento, pasivos y activos. Los pasivos son pues mediante materiales metálicos fijos, que es la estructura del resonador, y los activos que se presentan pues mediante corrientes pequeñas de campos electromagnéticos correctores, es decir, que son como fuerzas que mantienen como que concentrar los vectores de resonancia pues en el estudio. Entonces hay que tener en cuenta dos especiales, las líneas de 5 Gauss o 0.5 militesla, que es se considera como límite para el acceso de los portadores de marcapasos, y el 0.1 militesla, que es la línea como excluyente para determinados aparatos electrónicos. Bueno, y aquí pues tenemos en cuenta que el principio del resonador es ser un imán, ¿cierto? Entonces, pues se tiene que proteger al paciente y a las personas encargadas de realizar, pues, el estudio pues, de no sufrir accidentes con esto. Bien, los siguientes términos que vamos a manejar son la homogeneidad y la estabilidad. Entonces, esos conceptos, pues, hacen referencia a las variaciones relativas del campo magnético en el espacio y el tiempo, y estas se representan por parte por millón. Entonces, dentro de un volumen de superficie esférica de un diámetro adecuado. Este último término, el del volumen de superficie esférica de un diámetro adecuado, es específicamente y se relaciona eh, con el resonador como tal. Entonces, la parte de la homogeneidad y la estabilidad van en relación al equipo. Y ya como por último término, pues importante, son los gradientes magnéticos, que son las variaciones del campo magnético medidas a lo largo pues, de una dirección. Como bien lo ha dicho Leonardo, pues todo el fundamento de la resonancia magnética es ser un imán. Entonces, bajo este concepto vamos a abordar lo que es el alineamiento, que viene siendo pues cómo vamos a hacer que estos átomos se alineen, valga la redundancia. Y esto va a hacer que esa alineación de todos estos átomos van a ser o van a formar un campo vectorial. Entonces ahí vemos en la imagen como cada átomo empieza pues a sacar como una flecha orientada hacia el imán. Esa flecha lo que nos va a decir es el alineamiento del vector que nos va a dar pues todos los protones, que como bien ha dicho Leonardo, pues lo ideal es que sean en un número impar. Entonces, con esto vamos a abordar lo que viene siendo el vector neto, que es la diferencia entre pues los vectores que están alineados en sentido paralelo y los que están en sentido antiparalelo, es decir, los que están orientados hacia el imán del resonador y los que están en dirección opuesta. Y esto es lo que nos va a hacer, pues, es dar el vector neto de magnetización. Siguiente, Leo. Adicional a esto, pues tenemos otro efecto que es el efecto de la precesión. Entonces, digamos que la mejor manera pues, de explicar esto es con un trompo. Cuando uno pone a girar un trompo,
hay un momento en el que el trompo empieza a cabecear. Ese cabeceo es lo que se le llama pues el movimiento pues, de precesión y es lo que va a hacer eh, como lo fundamental en cuanto a los fundamentos de la resonancia, que bueno, este efecto va a depender de la magnitud del campo magnético que está expresado pues en teslas y la constante giromagnética que va a tener pues este protón. Asimismo, pues vamos a hacer que todos los protones al mismo tiempo y todos los elementos, en este caso el hidrógeno, pues estén girando eh, a la misma velocidad y digamos que eso sería lo ideal, que tuvieran como un giro, eh, digámoslo, paralelo, que vayan todos de la misma manera, pero pues esto no va a suceder como en toda la secuencia del resonador. Para esto pues vamos a dividir lo que es la precesión coherente e incoherente, que coherente viene siendo pues que todos los átomos del hidrógeno vayan a la misma velocidad de cabeceo y pues incoherente es que ya empiezan a haber pues una diferencia de velocidades que tiene cada precesión de cada átomo de hidrógeno. Siguiente, Leo. Entonces la verdadera pregunta es, ¿todos estos conceptos físicos para qué son? Con esto lo que vamos a hacer es dar el fenómeno de resonancia. Entonces, este fenómeno lo que va a hacer es que el resonador nos va a aplicar a los átomos de hidrógeno una radiofrecuencia, pues para que el elemento a resonar, en este caso, pues el hidrógeno, pues tenga todo este movimiento de precesión y de alineamiento para así el equipo poder procesar, pues todos estos vectores y asimismo, pues procesar lo que es la imagen. Esto va a hacer que, bueno, el hecho de nosotros aplicar una radiofrecuencia va a hacer que se disminuya el vector neto magnético, ya que no, la diferencia entre los vectores que hay de los protones que se están alineando hacia el imán, pues vayan a ser todos homogéneos y pues no haya diferencia. Entonces vamos a reducir el vector neto magnético, vamos a hacer que pues con el efecto del campo magnético que tiene el resonador, todos los núcleos pues tengan la misma energía y asimismo pues nosotros tengamos una precesión en el campo pues homogéneo. Estos protones van a igualar su frecuencia de precesión, se va a generar un vector de plano transversal. Este vector de plano transversal lo que nos va a hacer pues es hacer que cambie el número de, el número de protones que tenemos en paralelo y antiparalelo para pues así en este primer momento pues tener una relación del 50% y hacer que el vector neto magnético desaparezca y aparece la expresión máxima del vector de magnetización transversal denominado pulso 90 que va a aumentar la absorción de energía del protón. Siguiente, Leo. Entonces, pues ya con esto tendríamos pues las fases de la resonancia que antes de proseguir con el efecto del resonador, vamos a tener pues dos fases que vienen siendo la excitación y la relajación. La excitación es como previamente había dicho, es cuando todos los protones absorben y tienen toda la energía y van liberando a las ondas de radiofrecuencia con toda esta pues carga que tienen. Y el tiempo de relajación, pues va a ser el tiempo de recuperación, que es donde el vector neto de magnetización va recuperando la magnitud poco a poco, es decir, se van eh, el alineamiento de los protones va a cambiar y va a hacer que empiece a aumentar el vector neto de magnetización y asimismo, pues en este preciso momento es que el equipo se va a programar para que pues esos cambios de liberación de energía nos den lo que viene siendo pues la producción de la imagen en el sistema. Siguiente. Pues antes de pasar, aquí hay que aclarar y es que el tiempo de recuperación, como lo decía Julián, pues se divide principalmente en dos secuencias, la T1 y la T2, que pues siguiendo como con lo que sigue lo que decía mi compañero. Entonces, aquí importancia de la T1 es que el programa se sí, o sea, no, perdón, el equipo se programa para que el TR, que es el tiempo de repetición, sea corto, menor a 600 milisegundos, y el tiempo de eco menor a 30 milisegundos. Esto, pues, es de importancia porque es el adecuado para el contraste de esta secuencia en específica. Ya vamos a ver más adelante que para la secuencia T2, pues cambia la situación.